libro nos adentra en historias, cuentos y fábulas, con un toque de realidad y otro de fantasía. ¿Pero te has preguntado cómo es el proceso de creación de estas obras? Hoy te contamos cómo a través de 5 sencillos pasos, placas de metal se convierten en verdaderas obras de arte, que permiten abrir una ventana a mundos diferentes. El 7 de junio de 1945 se cumplió el sueño de Benjamín Carrión, de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuente con una imprenta propia, a través de la firma de la escritura de adquisición de los talleres gráficos de la editorial Colón, para formar su propia editorial, Pedro Jorge Vera, en honor al reconocido escritor considerado el maestro de la narrativa ecuatoriana del siglo XX. Los equipos incluían una máquina de linotipo, que tardaba hasta 2 años en imprimir un libro. Jaime Paredes nos comenta cómo era este proceso. Con esas máquinas lo que se hacía es escribir línea a línea, ¿sí? Y cada línea iba a un crisol en donde había plomo fundido a alta temperatura. Esa línea que tipeaba el linotipista iba hasta ese crisol y del crisol salía plomo hirviendo y se formaba un lingote que dejaba fijando las letras en la parte superior del lingote. Inicialmente funcionaba únicamente la editorial Pedro Jorge Vera. En el 2001 nace el Departamento de Publicaciones bajo la dirección de Patricio Herrera. Desde entonces se integra con la dirección de publicaciones como tal, que incluye diseño y corrección de estilo y administración, la editorial Pedro Jorge Vera, la bodega y la librería de la casa. Te contamos paso a paso el proceso de publicación de un libro. Paso 1. Análisis y corrección. El primer paso para publicar un libro es enviar una carta dirigida al presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo Guzmán, que pasará por un consejo editorial especializado para cada tema. Si el libro es aceptado, pasa a corrección. Flor de Té Chiriboga, quien ha trabajado más de 21 años en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos comenta cómo es el proceso de corrección de las obras. El texto llega impreso porque yo corrijo con esfero rojo todas las faltas que encuentro, corrijo estilo, sintaxis, faltas de ortografía. Además, Katia Artieda nos comenta los mayores inconvenientes que encuentra en este proceso. Muchos fallan en la parte de puntuación, que yo considero es quizá lo más difícil de la edición. Un porcentaje muy alto. La gente no sabe puntuar, entonces hace falta hacer eso para delimitar perfectamente las ideas que ellos nos quieren transmitir. Paso 2. Diseño de artes. Una vez corregido el material, se entrega a los diseñadores gráficos, quienes optimizan el tamaño y la resolución, para posteriormente generar la imposición de color y formato de salida. El autor normalmente nos sugiere una foto que él desea o una ilustración. Entonces él dice, yo quisiera, por ejemplo, hicimos uno de un libro que se llama El Café del Muerto. Es dentro de una colección que se llama Cosecha Tardía, pero el autor nos dice, yo quisiera algo que sea de humor, porque el libro trata de humor. Entonces nosotros de esa idea del autor, entonces buscamos imágenes, ¿no? Buscamos imágenes o ilustraciones y de acuerdo a eso después le mostramos algunas opciones para que el autor decida. En el Departamento de Publicaciones se imprimen todos los afiches para los eventos que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las revistas de literatura Casa Palabras, de cine 25 watts, la revista museológica Pedro Pablo Traversari y Letras del Ecuador, periódico de arte y literatura que inicia su primer número en abril de 1945, cuando se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana de manos de Benjamín Carrión. Revistas, como es una
es algo un poco más visual. Siempre se apoyan de imágenes y de títulos un poco más grandes y ese tipo de cosas. Entonces nosotros lo que hacemos es elaboramos un estilo de revista, es decir, como una personalidad que tenga la revista. Nosotros comenzamos a editar lo que es la publicación adentro de lo que se va a hacer ese día, con fotografías, textos, informaciones y todo lo relacionado al evento. Paso 3. Área de preprensa. Los documentos a través de un sistema de placa directa pasan al área de preprensa, lugar en el que Ricardo Silva y Mari Garzón imprimen las placas de metal a través de un proceso de grabado láser. Luego pasan por un procesador en el que la placa cumple con los procesos de lavado, fijación y secado. Cada placa sale con un color específico que puede ser magenta o rojo, cian o azul, amarillo y negro. Paso 4. Impresión sobre papel o medición de color. Una vez que tenemos listas las placas metálicas, este proceso pasa a prensa. En las impresoras alemanas Speedmaster se coloca la tinta y planchas de metal en las que se graba el diseño. Richard Kilka nos comenta este proceso de impresión. Primero es a cortar el papel, material, del tamaño que se requiere, depende del libro o afiche, como le digo. Y de ahí viene el proceso de impresión. Se le ponen las tintas a la máquina, que esta es una máquina alemana, bicolor. Se le puede poner entre amarillo y magenta, o cian y amarillo, y se termina con el negro o el azul. Así en ese proceso para poder acabar con la impresión. Luis Anchapaxi nos comenta las especificaciones técnicas de estas máquinas alemanas. El tamaño máximo mide 74 por 60, el tamaño máximo. La velocidad máxima de esta máquina, si tú lo puedes ver, llega a 12.000 por hora, pero casi nunca se trabaja a esa velocidad porque vendría a dañarse la máquina. Hay un estimado de 8.000. Paso 5. Fase final de encuadernación. Finalmente, Luis Tello nos comenta la fase final de encuadernación, pegado y corte del libro. Aquí vienen los pliegos y aquí esta máquina que se llama la dobladora o convertidora le convierte los pliegos en cuadernillos. Los cuadernillos pasan a la siguiente área de los compañeros que recogen, reúnen y hacen un libro sin portadas, así nomás en crudo. De ahí la siguiente máquina es la encoladora. La encoladora lo que hace es destruir el lomo, abre surcos para que penetre la goma. La goma calienta a 300 grados centígrados. Y después de eso, coge la portada y sale un libro preterminado ya. De ahí va a la guillotina, en la guillotina se refilan los lados y ahí se puede decir que es un libro ya terminado. En el departamento de publicaciones se imprimen todos los afiches para los eventos que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las revistas de literatura Casa Palabras, de cine 25 watts, la revista museológica Pedro Pablo Traversari y Letras del Ecuador, periódico de arte y literatura que inicia su primer número en abril de 1945, cuando se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana de manos de Benjamín Carrión.